haz llover sobre nosotros hoy, haz llover. Muy buenas tardes, hermanos. Dios los bendiga. Un saludo grande para todos los hermanos que en esta tarde puedan estar sintonizando una vez más este canal de bendición, que nos podemos estar comunicando, ¿no? Y también bienvenidos a aquellos amigos que en esta tarde puedan estar escuchando la palabra de Dios en esta hora. Así que, hermanos, es un placer, es un gusto una vez más estar junto con todos ustedes para escuchar la palabra de Dios que en este día nos ha de hablar el siervo de Dios a través de la palabra, ¿no?, que necesitamos. Así que bueno, dado la bienvenida a todos, quiero comenzar con una oración. Padre bendito de los cielos, Señor, te damos gracias por este tiempo precioso, Señor, que podemos estar juntos una vez más, Señor, para escuchar tu palabra, Señor. Que tú bendigas al hermano que ha de traer el mensaje, Señor. Que tú lo bendigas, lo prosperes, Señor, y que lo sigas utilizando en la obra tuya, para la gloria y la honra tuya, Señor. Que se conozca este evangelio a través de las redes sociales en toda nuestra ciudad, así también como en el país y en el mundo, Señor. Padre bendito de los cielos, lo dejamos todo en tus manos, agradecidos en el nombre amado y bendito del Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos. En esta mañana tenemos que volver otra vez nuestros ojos al libro del Apocalipsis. Estamos estudiándolo, precioso libro, nos hará mucho bien este año. Y nos toca en esta mañana hablar sobre la tercera de las iglesias a las cuales el Señor escribe, que es la iglesia en Pérgamo. Y yo les llevo, por favor, a leer la palabra del Señor en Apocalipsis, el capítulo 2, y los versículos 12 al 17. Una corta lectura allí, va a estar también puesta en pantalla, seguramente. Así que vamos a leerla de nuestras Biblias. Si usted tiene la Biblia, si vos tenés Biblia, vamos a leer allí. Apocalipsis 2 y versículos 12. 2:12. Dice: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras, y donde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaítas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Las cartas a las 7 iglesias constituyen la visión que el Señor tiene de ellas y el mensaje a ellas, y estas 7 son la representación de las iglesias del Señor de todos los tiempos. Siempre hubo iglesias como la de Éfeso, como la de Esmirna, Pérgamo, etcétera, como la de la Odisea. Aún hoy, en este tiempo, después de 2000 años de historia de la iglesia. Por eso, las cartas a las 7 iglesias tienen hoy la misma vigencia que hace 20 siglos atrás. Hoy nos toca entonces considerar esta tercera carta, la iglesia de Pérgamo. Y esta carta tiene un mensaje directo del Señor Jesús para nosotros, para nuestra iglesia,
para hoy, para cada uno de nosotros, para quienes, dice la Biblia, han alcanzado los fines de los siglos. Es el Señor el que escribe estas cartas, así que debemos oírlo con mucha atención. Podemos distinguir 4 cosas, como en todas las cartas, 4 puntos, y yo solamente voy a ceñirme a ellos muy brevemente en esta mañana. En primer lugar, la presentación de Cristo el Señor. En segundo lugar, la iglesia con sus virtudes y sus defectos. En tercer lugar, la recomendación del Señor. Y en cuarto lugar, la promesa a los vencedores. Comencemos pues con la presentación del Señor. La podemos quitar la placa y así puedo estar en contacto con los hermanos. En el versículo 12, el Señor se presenta y es una presentación muy breve. Solamente dice, el que tiene la espada aguda de 2 filos. En el mundo romano, esta frase era muy bien entendida por aquellos que recibieron la carta. El ejército de Roma usaba 2 clases de espadas. Una corta, se llamaba la majaira, como la que se menciona en Efesios capítulo 6 y versículo 17. Recuerdan, allí la armadura del cristiano se menciona la espada del Espíritu. Era la espada corta, pero tal vez defensiva. Pero la otra es la espada larga. Y la espada larga, que se llamaba la jronfaia, larga y ancha, con doble filo, era un arma verdaderamente mortal. Sin duda, la que se menciona en nuestro pasaje. En el capítulo 1 y versículo 16, vemos esta misma arma en la visión de Cristo, el Cristo glorioso, de la visión de Juan, y dice que allí salía de su boca una espada aguda de 2 filos. Es esta misma espada larga, ofensiva, para luchar y para doblegar al enemigo. En el capítulo 19 y versículo 15, la encontramos otra vez, la misma palabra, donde Juan ve al Cordero de Dios, al Verbo de Dios, como Rey de Reyes, como Señor de Señores, y allí dice que está seguido por los ejércitos celestiales sobre caballos blancos, y de su boca salía una espada aguda para herir con ella a las naciones y regirlas con varas de hierro. Es decir, para imponerse sobre todos sus enemigos y vencerlos. Allí está el Señor, el conquistador, el príncipe de paz. Sin embargo, el Señor glorioso, que vence, que reina, que domina a todos. El soberano Señor. No hace falta más que sus palabras para derrotar a sus enemigos. Porque fíjense que en Hebreos capítulo 4 y versículo 12 se menciona la espada otra vez y dice que la palabra de Dios es viva o viviente y eficaz, como espada de doble filo, en este caso es la corta, que penetra hasta lo más íntimo de la persona y examina los pensamientos, las intenciones, es decir, los deseos del corazón del hombre. Así es el Señor que envía esta carta, glorioso, poderoso, infalible, cuya palabra es eficaz para juzgar, para redimir o para condenar. Siempre es así. Su palabra es consuelo y fortaleza, o es juicio y destrucción. Qué importante para nosotros, los que somos del Señor, la palabra suya, la Biblia en nuestras manos. Por cierto que es viva, o mejor, como decíamos, viviente, que da vida, que da aliento, que da valor para los momentos difíciles de nuestra existencia humana. El salmista decía, vivifícame con tu palabra, es decir, dame vida con tu palabra. Y eso es lo que necesitamos diariamente, permanentemente, que el Señor, sobre todo en estos tiempos de dificultad, nos dé vida por su palabra. Aliéntese, hermano, aliéntate. La palabra del Señor tiene un mensaje poderoso de vida para nosotros. Y en los momentos más difíciles de la vida, los momentos de prueba, de necesidad, de angustia inclusive, de lágrimas, la palabra del Señor es viviente. Es la palabra del Dios vivo que llega a nuestras almas. Pero también es la palabra que juzga. Es la palabra que llega, que penetra. Y dice la Escritura, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien,
Todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y cuánto temor también nos deben producir estas palabras. Así que, hermanos, que seamos sensibles a ellas y guardemos la santidad en el temor de Dios. Es posible que estés pasando momentos de prueba, momentos difíciles en tu vida. Tienes un precioso recurso, la palabra de Dios. Lee tu Biblia. No dejes de leerla, aun cuando no tengas deseos. Léela. Tal vez tengas necesidad de corrección por alguna cosa en tu vida. Y la palabra del Señor también corrige, porque es espada de doble filo. Así que busca en sus páginas el consuelo, la esperanza, el sostén, la exhortación, la corrección, y Dios te hablará de su bendita palabra. En segundo lugar, la iglesia, con sus virtudes y sus defectos. Están los versículos 13 al 15. No sabemos cómo se fundó la iglesia en Pérgamo. Probablemente haya sido la tarea de alguna de las iglesias de la zona, por ejemplo, Éfeso, una iglesia tremenda del primer siglo, o tal vez de alguno de los apóstoles. Lo que sabemos es que allí estaba, en Pérgamo, en una ciudad muy particular y muy importante, una ciudad ilustre e ilustrada. ¿Por qué digo ilustre? Porque era una ciudad capital, la capital del Asia Menor, lo que hoy es Turquía, era Pérgamo. Pero también era ilustrada porque además de ser rica y poderosa, se cultivaba el arte y las ciencias en aquella ciudad. Había una biblioteca, nos dice la historia, que tenía más de 200.000 volúmenes. Y fíjense que los volúmenes no eran como ahora. Ahora tenemos libros digitales que ni siquiera ocupan lugar. En aquel momento eran rollos, tremendos rollos de vitela, de papiro o de pergamino. Y fíjense que el pergamino, justamente, que era una especie de cuero acondicionado especialmente para escribir, pergamino viene de Pérgamo, así que el pergamino se descubrió, se creó allí en Pérgamo, se fabricaba en Pérgamo también, entonces para los libros. Era una biblioteca que competía con la de Atenas y con la de Alejandría, así que era una muy importante ciudad y muy culta. Pero además era una ciudad sumamente idólatra. Allí se adoraba a Esculapio. Esculapio era el dios de la medicina, que estaba representado por una serpiente. Todavía hoy, en la medicina, en los medicamentos, en algunos laboratorios se ve una serpiente colgada de una especie de cruz, de un asta. Bueno, era el símbolo de Esculapio, el dios de la medicina. También se adoraba a Venus. Venus era la diosa de la fertilidad. Por supuesto, con las consecuentes prácticas de prostitución sagrada, de cultos llenos de corrupción moral. Pero también en Pérgamo se había levantado un trono al dios Zeus. Zeus, o Júpiter, era el padre de todos los dioses. Y allí entonces le habían levantado un tremendo altar. Y además existía el culto al emperador. El emperador se consideraba divino. Así que se le levantaba un templo y se le adoraba. Y se le decía esto: es el Kyrios, que en griego significa es el Señor. El emperador era el Kyrios. Ahora, lo importante que el Señor está diciendo aquí en el versículo 13, yo conozco tus obras. En otras palabras, yo sé quién eres, yo sé lo que haces. Aquel que tiene, la Biblia dice en Apocalipsis 1, ojos como llama de fuego, conoce a cada uno de sus redimidos y a cada uno de sus iglesias. Te conoce, me conoce, conoce nuestra congregación, nuestra iglesia, sabe quiénes somos, sabe qué hacemos, sabe qué sentimos, lo sabe en la intimidad. Él te conoce, Él me conoce profundamente, totalmente, más que yo a mí mismo. La Biblia dice, conoce el Señor a los que son suyos, y es verdad. Y notamos que dice acá, yo conozco dónde moras, dónde está el trono de Satanás. Qué impresionante esta expresión. En la carta anterior a Esmirna, uno lo puede leer, allí dice la Escritura que estaba la sinagoga de Satanás. Un lugar donde se decía leer las Escrituras, obedecer a Dios, pero era todo lo contrario. Se resistía a la verdad y se creía la mentira. Pero ahora en Pérgamo
está el trono de Satanás. Y al final del versículo 13 dice donde mora Satanás. Ahora, trono habla de poder, ¿cierto? Y morada significa que allí estaba su residencia, su base de operaciones. Satanás siempre tiene una base de operaciones, donde planea y desarrolla sus maléficas obras. ¿Y por qué es así? Bueno, es así porque él no es omnipresente. Satanás, si está en un lugar, no está en otro. Es un ser creado, no es como Dios omnipresente. Y aunque tiene una red mafiosa de seres invisibles, aunque reales, inteligentes, poderosos, astutos, malignos, que son sus demonios, que están rodeando todo el mundo, en todo lugar, desarrollando sus estrategias contrarias a Dios, a los cristianos y aún a toda la humanidad, porque Satanás y los suyos son enemigos del hombre. Siempre, sin embargo, tiene un lugar donde dirige su perversa actividad. En un tiempo fue Egipto, luego fue Babilonia, tal vez otros lugares. En el tiempo de Juan estaba en Pérgamo. Allí, en Pérgamo, también estaba la iglesia del Señor, en el mismo lugar donde moraba Satanás, donde tenía su trono. Podríamos preguntarnos, ¿y dónde está el trono de Satanás ahora? Bueno, claro, no sabemos, pero puede estar en cualquier lugar. Campbell Morgan, excelente expositor de la palabra, dice, sus mensajeros cubren todos los países e incluyen todo nivel de vida en sus operaciones. Y esas ramificaciones del mal están bajo el supremo control de Satanás, el príncipe de la potestad del aire, el Dios de este siglo. Su trono, agrega él, estará en algún punto estratégico desde el cual podrá usar mejor su influencia. Casi invariablemente, y esto es verdad, ese trono está en el centro de la mundanalidad y de la grandeza mundana. Ahora, ¿cómo era aquella iglesia? ¿Cómo era? El Señor le dice, retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros. Qué maravilla, el Señor no empieza corrigiendo a aquella iglesia, y tenía cosas, ya lo vamos a mirar. Empieza alabando a aquella iglesia. Siempre es así el Señor. Maravilloso Señor, que conoce nuestros defectos, pero que también pondera aquellas cosas que pueda haber en nuestro corazón que llevan honra y gloria a su nombre. Tiene palabras de aprobación. Dice, retienes mi nombre. Significa que aquella iglesia era fiel al nombre del Señor, es decir, a la persona del Señor. Retener, en este caso, es asir con firmeza, no dejar que algo se escape, que algo se pierda. Adherirse firmemente a alguna cosa. Así que probablemente tenga que ver con aquellos cristianos que lejos de confesar, recuerdan lo que dije antes, al emperador como el Kyrios, como el Señor, decían, Cristo es el Señor. Cristo es mi Señor, mi Kyrios. Y claro, eso era motivo de persecución, de martirio y de muerte. Y aquí dice, Antipas fue uno de ellos. No sabemos quién fue Antipas. Pero aquí dice el Señor, y esto es lo que vale. Mi testigo fiel, dice él. La palabra testigo, en el original sabemos bien, es la palabra mártir, que luego esa palabra llegó a significar hasta lo que hoy significa, el dar la vida por la fe. El testigo, el mártir. Y efectivamente este ilustre cristiano le sucedió eso. Hay una leyenda, no sabemos si es verdad, pero es posible que lo sea, que lo metieron vivo en un toro, en un buey de bronce que utilizaban para adorar el culto, uno de los ídolos, y lo cocinaron al fuego. Imaginemos lo que eso puede llegar a ser. Pero el Señor no lo descuida, no lo olvida. Él sabe muy bien quién es quién y conoce a Antipas y lo pondera. Dio su vida, pero es un testigo fiel. Habían sido fieles a Cristo y no habían negado su fe. Dice acá,
no has negado mi fe. Si entendemos fe como doctrina, que es uno de los conceptos de la palabra fe, esto significa que habían sido fieles a la palabra de Dios. Sin duda, la sociedad de Pérgamo era una sociedad idólatra, sumida en los pecados más oscuros, en la inmoralidad sexual, en el amor por la riqueza, aunque todo estuviera, claro, maquillado con intelectualismo y con cultura. Ahora, hermanos, ¿no es el mundo de hoy igual al de Pérgamo? ¿No vivimos una sociedad llena de ídolos humanos, envuelta en la más abyecta inmoralidad, en los pecados más groseros y también presa de la ambición por la riqueza? Son los mismos ídolos después de 2000 años. Es la misma idolatría. Y en medio de ella, como Pérgamo, en medio del trono de Satanás, de la morada de Satanás, está la iglesia del Señor. La pregunta es si somos como la iglesia en Pérgamo, fieles al nombre del Señor, dignos de ser llamados cristianos, testigos de Él, obedientes a la doctrina de la Biblia, o tal vez nos parecemos al mundo en sus actos y en sus ambiciones. Solo pensar, solo vivir para lo de abajo, solo tener metas de aquí abajo, y no la meta principal, que es amar al Señor y servir al Señor. Notemos que después de destacar las virtudes de aquella iglesia, el Señor se va a ocupar también de sus defectos. Por eso en el versículo 14 aparece la primera palabra, pero. Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Estoy en desacuerdo con algunas cosas que haces, dice el Señor. No me gustan, no me agradan, no las apruebo. Es más, las aborrezco, las detesto. ¿Y qué cosas? Bueno, dice aquí que ahí tienes a los que retienen la doctrina de Balaam. Ahí tienes o tienes ahí significa que estaba dentro de la iglesia. Estaban como un tumor, como un cáncer maligno dentro de la congregación, algo que iba a terminar dañando y hasta mortalmente podía dañar a aquella congregación. Efectivamente, en la iglesia había quienes retenían firmemente el nombre del Señor y eran fieles a Él, pero también quienes retenían del mismo modo una mala doctrina, absolutamente contraria a la palabra de Dios y a la voluntad de Dios. En este caso, la doctrina de Balaam. Lo peor es que la toleraban, que no le daban trascendencia, diríamos, que no les importaba, tal vez por demostrar amor hacia los hermanos, algo desviados, hacia los falsos maestros, lo soportaban sin darse cuenta que eso iba a ser fatal para ellos. Doctrina de Balaam. ¿Y qué es esto? Bueno, deberíamos recordar algo de la historia de Israel cuando en su travesía por el desierto y debiendo pasar por Moab, el rey de aquella nación, enemiga de Israel, por supuesto, que se llamaba Balac, contrató por dinero a Balaam, un profeta falso. Y lo hizo para que Balaam maldijera al pueblo de Dios. Bueno, Balaam no pudo hacerlo porque Dios se lo impidió muchas veces y de diferentes maneras. No podemos entrar aquí, pero conocemos la historia y es muy interesante, podríamos volver allí, números 23, 24, etc. Hasta que Balaam encontró el método para maldecir, para arruinar al pueblo de Dios. Dice en el versículo 14, enseñaba, aquí en nuestro pasaje, a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Efectivamente, en números 24, Balaam le parece decir, o parece que le dijera a Balac, no te preocupes, yo no puedo maldecir a Israel, pero hay una forma de hacerles daño, que se mezclen con las mujeres de Moab. Ellos no pueden tomar mujeres paganas, se lo prohíbe la ley. Pero si ellas los seducen, ellos van a caer. Tú no vas a poder, Balac, tú no vas a poder derrotarlos con tu ejército. Pero un puñado de jovencitas sí van a poder. Luego los hombres de Israel aprenderán a adorar a tus dioses
y finalmente perderán su identidad. Y hemos logrado lo que queríamos. Y dice Números 25:1 estas palabras: moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a tener relaciones ilícitas, inmorales, con las mujeres de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Esa es la doctrina de Balaam. Mezcla con el mundo, identificación con sus costumbres, abandono de Dios. Ahora, ¿no es lo que Satanás procuró y aún procura hacer con los cristianos? Si hay algo que afecta enormemente a la iglesia del Señor, es la identificación con el pensamiento, con las costumbres, con la forma de ser del mundo. Fornicación, inmoralidad sexual, pero ni siquiera llegar a eso. Mezclarse con el mundo en sus costumbres, en sus conceptos, en sus tendencias. Oírlos, leerlos. Y sin darnos cuenta, quedan retenidos y luego hacen su dañina obra. Hermanos, nos cuidamos de la pandemia. Cuidemos nuestra mente del mundo. No todo es bueno. No todo conviene. Así como ponemos un barbijo en nuestras bocas y nariz para no contaminarnos con el virus, pongamos un barbijo espiritual, un filtro en la televisión, en las películas, en las lecturas. Por amor al Señor y por amor a nuestra alma también. Ahora, también lo podríamos tomar en sentido espiritual, porque fornicación, adulterio, es también en la Biblia infidelidad a la palabra de Dios. Mezcla con doctrinas liberales, modernas, más abiertas, más actuales. Fíjense que el mundo tiende a la unidad espiritual. Se habla de una religión unida. Y al final llegará porque está en la palabra de Dios. Ahora, eso suena muy bien a los oídos del hombre natural. Por supuesto, al fin de cuentas, dicen, somos todos hijos de Dios. Y lo que nos une es el amor. Interesante, fascinante, ¿verdad? Ahora, ¿es eso lo que dice Dios? Leo en 2 Corintios capítulo 6, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial, con Satanás? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois, dice el apóstol, el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Y notemos lo que dice ahora. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, lo impuro, y yo recibiré. Déjenme decir que Dios no es un Dios de inclusión, sino de exclusión. Aunque esto sea contrario al pensamiento del hombre, a la lógica humana. Pero como lo absurdo de Dios es más sabio que los hombres, como dice la Biblia, la iglesia del Señor significa los llamados afuera. ¿Afuera de qué? Afuera del mundo, afuera de la filosofía humana, afuera de las costumbres y de la vida de la humanidad sin Dios. Afuera con Cristo, con su pueblo. Es cierto que estamos en el mundo, no podemos salir, y lo dice la misma Biblia. Y es el lugar para dar testimonio de los demás. No es estar en un convento, en un monasterio, recluidos, o en una ciudad, como a algunos les parece bien. Es estar en el mundo, pero cuidado con eso, con las costumbres, con sentirnos bien con el mundo. ¿Qué relación puede haber? ¿Qué comunión puede haber? Hermanos, una iglesia sin identidad desaparece. Lo hemos visto más de una vez en nuestra vida y es lo que ocurre al mundo evangélico de hoy. Cuidado con la mezcla.
Pero volvamos a la historia de Balaam por un momento. ¿Cuál fue el resultado de aquella mezcla entre el pueblo de Dios y las mujeres paganas de Moab? Dice Números 25:3. El furor del Señor se encendió contra Israel. ¿Qué hizo Dios? Mandó una peste al pueblo. Y el versículo 9 concluye diciendo, y murieron aquella plaga 24.000 de Israel. La doctrina de Balaam dio resultado. Lo peor es que sigue dándolo hoy en día. Muchas iglesias han sido, son y serán destruidas justamente por falta de identidad, por mezcla con las costumbres y las doctrinas humanistas relativas, en definitiva mundanas. Pero aquella iglesia, tengo que abreviar, aquella iglesia también tenía una doctrina herética, otra doctrina herética, que eran los nicolaitas. También había ocurrido en Éfeso, pero allí los detestaban. En Pérgamo los recibían y aceptaban que permanecieran entre ellos, manteniendo su falsa doctrina. Esto era lo peor. Ahora, tampoco se sabe bien lo que aquella secta enseñaba, pero seguramente tenía que ver con algo parecido a lo de Balaam, una aceptación y una permisión de conceptos y prácticas mundanas, es decir, de concesiones de la vida pagana en que vivían. Hacer lo que querían, sin sujetarse a la palabra, ni tampoco a los ancianos de la congregación. Tener compromisos con pensamientos ajenos a la palabra de Dios, que naturalmente derivaban en conductas livianas, pecaminosas, exentas de todo temor a Dios y de toda santidad práctica y real. ¿Qué hacía la iglesia en Pérgamo? En vez de disciplinar, nos recuerda la de Corinto también, ¿verdad? En capítulo 5. En vez de disciplinar, como enseña la Biblia, a los que enseñaban la doctrina errónea, la permisión de conductas inmorales, mundanas, confundiendo y desviando a los hermanos, y a los que Dios les llama perversos, lo toleraban y les permitían seguir en comunión con la iglesia. Tal vez no pretendían estos falsos maestros destruir a la iglesia, pero presentaban una versión modernizada, ayornada, como decimos, de la doctrina. Cuidado, hermanos. Nada es más peligroso que las medias verdades. Nada. Toda secta llamada cristiana, entre comillas, se basa en medias verdades. Y hoy en día, el evangelismo, y también lo pongo entre comillas, las iglesias ortodoxas en doctrina, conservadoras, están deslizándose por un tobogán de conceptos livianos, aceptando con un pretendido amor hacia las personas, cosas que la Biblia condena abiertamente. Nada es más peligroso que el amor divorciado de la verdad. Cuidémonos de lo que oímos, aunque nos parezca muy moderno y humanamente lógico. Contrastémoslo siempre con la palabra de Dios, porque si es novedad, como se dice, no está en la palabra. Y si está en la palabra, no es novedad. Tercer lugar, la recomendación del Señor. Versículo 16. Dice, por tanto, arrepiéntete. El pedido del Señor es este, arrepiéntete. Les exige un cambio de actitud. Dejar esas doctrinas y esas prácticas decididamente, totalmente. Y les da una advertencia. La advertencia es muy seria. Dice, si no lo haces, voy a intervenir rápidamente y voy a pelear contra ellos. No con toda la iglesia, contra ellos. Con la espada de mi boca. Cuando el Señor, hermanos, interviene en una iglesia indolente que tolera el pecado, muchas veces lo hace en forma muy drástica. Ustedes recuerdan a Corinto. En Corinto sucedió, y dice la Escritura, algunos están enfermos, otros debilitados, y otros duermen, es decir, murieron. La palabra de Dios nos dice que Dios es fuego consumidor. No podemos jugar con él. Porque además, la Biblia dice, horrible cosa, lo decimos con mucho temor. Así como hablamos del amor y la misericordia del Señor, tan ponderable, tan maravillosa. Hablamos también del juicio del Señor. Dice, horrible cosa
es caer en las manos del Dios vivo. Ustedes me dirán, ¿esto para quién es? Para los creyentes. Fue escrito para cristianos. Dice el Señor, voy a venir y voy a pelear contra los que enseñan estas doctrinas erróneas con la espada de mi boca. ¿Tenemos dudas sobre el final de ellos? Bueno, guárdenos el Señor. ¿Serán o serían creyentes estos falsos maestros? Es posible que sí, porque estaban dentro de la iglesia. Pero el Señor es celoso de su palabra, de su verdad y de aquellos que son suyos y la reciben. Los cuida de aquellos que son suyos, de sus ovejitas, como lo escuchábamos en la canción de hoy. Entonces dice aquí, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Fíjense que es un llamado de atención del Espíritu Santo, una especie de desafío personal, pero también es personal. Personal, dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Es en singular. No es una decisión meramente colectiva o por decreto, es personal y surge del convencimiento, de la persuasión de una mente y corazón deseosos de obedecer a la palabra de Dios y al Señor y a su voluntad, cueste lo que cueste. Hermanos, no es popular mantenerse fiel a la palabra de Dios. No atrae a multitudes. Es más atrayente la mezcla con el mundo y adoptar novedades atrayentes. Pero el mundo es un concepto adverso al Señor y adverso a su palabra. El mundo significa criterios mundanos, tendencias mundanas, costumbres mundanas, música mundana, ideas, estrategias mundanas, aún para evangelizar. La Biblia dice, el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Por qué? Bueno, porque las cosas que hay en el mundo, los deseos de los ojos y de la carne y el orgullo de la vida, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo se va pasando, dice la Escritura. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Finalmente, la promesa a los vencedores, en el versículo 17. Bueno, no es muy fácil explicar esta promesa que da aquí el Señor a la iglesia en Pérgamo. Daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Hay varias explicaciones sobre estas figuras simbólicas de la palabra. Yo no voy a ni analizarlas ni a discutirlas. Solo diré que como el Señor proveyó de maná al pueblo de Israel durante la travesía del desierto, y ese maná es un tipo, una figura de Cristo, porque el mismo Señor lo dijo. En Juan capítulo 6 y versículo 32 el Señor dice, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y agrega el Señor, que el versículo que conocemos, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Cristo es el maná. Pero acá dice el maná escondido. Y hermanos, Cristo es el maná escondido para el mundo, pero no para los suyos. Podemos conocerlo, podemos amarlo, podemos servirlo, podemos alimentarnos de él como el pan de vida para nuestras almas. Los creyentes de Pérgamo no participaban, los fieles creyentes no participaban de las fiestas paganas donde se servía carne sacrificada a los ídolos, pero se alimentaban de la palabra del Señor, del maná del cielo. Y así también nosotros, nuestro deleite es leer, meditar y estudiar la bendita palabra del Señor. Pero también podemos pensar, es el maná escondido ahora en el cielo. Pero un día volverá y significará que un día nos vamos a alimentar de él por la eternidad. La Biblia promete a los creyentes que estaremos con él, que se extenderá una mesa, no sabemos cómo, ni con qué, pero se extenderá una mesa y él mismo, dice, vendrá a servirnos. A mí me sorprende esto. ¡Qué maravilla! ¡Qué gozo inefable será el día que estemos frente al Señor!
Pero también aquí habla de una piedrecita blanca. ¿Y qué era la piedrecita blanca? Bueno, también hay varios significados, pero creo que el más probable es este. En la antigüedad, claro, no había carnet de identidad, así que cuando una persona era invitado a una fiesta, a un banquete, una ceremonia, lo que fuera, se le daba, dicen, una piedrecita, una piedra pequeñita. Inclusive se le daba la mitad de la piedra. Y aquel hombre, con la mitad, cuando encajaban las dos y efectivamente estaba su nombre allí, se le permitía pasar adentro. Pérgamo tenía una piedrecita, tal vez la mitad de ella y la otra mitad del Señor, como tú y yo tenemos esa piedrecita blanca también. Y la tenemos porque un día el Señor nos va a permitir entrar en el banquete celestial. Hay una canción que dice, cuando allá se pase lista, cierto estoy que por su gracia allí estaré. Y finalmente habla de un nombre nuevo en esa piedrecita, el cual dice, ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Muchas veces he pensado esto, en la intimidad del hogar, con nuestro esposo, nuestra esposa, o nuestros padres, nuestros hijos, etc., los llamamos por otro nombre. Chiqui, Pipi, Peti, Gordi, en fin, esos nombres que nos conocemos y están dentro de la intimidad del hogar. Nadie conoce, lo conocemos entre nosotros, es una especie de un símbolo que tenemos entre nosotros, una contraseña. Bueno, acá dice que se le dará un nombre nuevo. Dice a cada uno, el cual ninguno conoce sino solamente aquel que lo recibe. No sé cuál será, pero evidentemente será un nombre nuevo que el Señor tendrá, tal vez íntimo con nosotros. Y esto nos habla de una profunda, completa y eterna intimidad y comunión con el Señor. Bueno, ante estas promesas a los vencedores, es decir, a todos aquellos que tenemos la victoria porque estamos unidos al Señor, que es el victorioso Señor, porque participamos de los triunfos de Cristo el Señor. Queridos hermanos, recibamos en esta mañana este desafío que nos extiende esta preciosa carta, tal vez un poco difícil, pero preciosa al fin, carta a Pérgamo. El Señor espera de nosotros un compromiso de santidad, de separación del mundo, de sus costumbres, un deseo de ser fieles a Él y a la palabra, retener su nombre, retener su fe. Ahora tal vez tengamos que confesar algunas cosas en nuestro corazón en esta mañana. Tal vez tengamos que decirle al Señor, Señor, tengo algunas cosas que no están de acuerdo a tu voluntad, que necesito que quites. No quiero que vengas a mí con el juicio de la espada tuya para mi vida. Quiero que me limpies. Quiero que renueves mi fe. Quiero ser fiel. Y aunque esté morando, viviendo en lo que es el trono de Satanás, ayúdame a ser victorioso con tu poder y con tu gracia. Dios bendiga a nuestra iglesia. Oremos por la iglesia del Señor, cada una, la nuestra en particular, para que Dios nos ayude a ser fieles en este tiempo difícil que estamos viviendo, para la gloria del Señor, para la bendición de muchos y también para la bendición de todos aquellos que la componemos. Que sea así. Amén.